Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Como siempre, con gran gozo, con placer espiritual, te saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y llegamos por la gracia de Dios a tu vida y a tu hogar a través de este medio de la televisión. Te decimos, como siempre, nos sentimos deudores y responsables de suplir esa necesidad, de proveerte por la gracia de Dios el pan espiritual. Qué bueno que tú estás ahí en la quietud de tu casa y nosotros acá. Y Dios, usando este medio moderno, va a llegar a ti para sembrar una semilla en tu vida, levantarte, edificarte, para que tu fe crezca en el Señor Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Jueces y hemos seleccionado por el Espíritu Santo la porción de Jueces, capítulo 2, comenzando con el versículo 7 en adelante hasta el 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tignath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Doy gracias a Dios de que el Señor está bendiciendo vuestras vidas como la mía. Y estoy seguro también que Dios está bendiciendo a la iglesia en las naciones a través de estos mensajes. Hemos espigado enseñanzas muy lindas, enseñanzas que no son comunes, pero que Dios ha querido sustraer de este libro de los Jueces. Algo que me llamó la atención a mí de este libro es que posiblemente, voy a decirlo así para no equivocarme porque no lo he investigado bien, relativamente, contando que es un libro que no tiene tantos capítulos como otros libros históricos, relativamente es el libro que más habla de votos, donde más se hicieron votos, es el libro donde más se pronunciaron maldiciones. Más que cualquier otro libro de la Biblia, el libro de los Jueces. Eran muy ligeros en hacer votos. Muy ligeros, es muy característico. ¿Recuerdan ustedes a Jefté? Que dijo, si Jehová entrega a los enemigos en mis manos, la primera persona que me salga a recibir en mi casa se la dedico a Jehová. Y después que salió la hija a recibirlo, el hombre se entristeció, se afligió, un voto apresurado. Y luego se la tuvo que dedicar a Jehová y la niña lloró su virginidad toda su vida. Y vamos a ver algo aquí acerca de los votos. Hay muchas cosas que quería estudiar hoy, pero vamos a concentrarnos en esto, porque aquí hay una enseñanza para nosotros. Yo quiero que tú veas algo
conmigo. Ponle el marcador a tu Biblia para que tú veas lo que la ley de Dios decía acerca de lo que es un voto. Venga conmigo a Números capítulo 30, un poquito para atrás. Números capítulo 30. Dice, y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Están leyendo conmigo? Versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, oiga bien, mezcla el voto con el juramento. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. ¿Qué dice ahí? Ligando su alma con obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hermanos, todo lo que esté relacionado con Dios es serio. Todo. Si usted mezcló a Dios en su voto y diga así ha dicho, así me haga Jehová y así, o se lo dedica a Jehová, su alma queda atada, ligada al voto. Y no debe retractarse ni una sola palabra, debe hacer tal como usted lo dijo. La única que se salvaban en Israel eran las mujeres que hacían voto, porque el marido lo podía anular, porque era cabeza. Una tremenda enseñanza que la estudiaremos otro día. Versículo 3, más la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ellos, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuese casada o hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligare su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ellos, o sea, estuviese de acuerdo, el silencio dice estoy de acuerdo, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Hasta en eso la Biblia enseña que el hombre es la cabeza de la mujer. La mujer podía prometer lo que le daba la gana, pero el marido podía anular eso. Así que cuando usted diga algo por ahí, llame a marido, ay, por favor, redímeme. Mira lo que yo hice. ¡Hey! La mujer no debe, ni la hija. Y dice hija porque no era casada, el padre la representa. Si era mujer, el esposo la representa. Si el esposo callara, otorgó, el que calla otorga, está de acuerdo. El voto va firme, tiene la obligación, su alma está ligada a ese compromiso verbal. Tremenda enseñanza para hablar del matrimonio, ¿no? La autoridad del varón. Hasta en eso estaba la autoridad del varón. Podía con su boca anular la obligación, el voto. Hermano, préstame ese dinero o dámelo porque Jehová, el que le da al pobre le presta a Jehová. Y usamos los textos. Cuando estamos pidiendo una ofrenda, buscamos todos los textos que hablan de ser generosos con Dios para que nos den la ofrenda. Pero el propósito de la ofrenda no es que se la demos a Dios. El propósito no es que el pueblo sea generoso con Dios, sino porque necesito la ofrenda para comprar un equipo de televisión o de radio o hacer cualquier otra cosa. Eso desvirtúa la ofrenda de Jehová y le manda un mensaje equivocado al pueblo. Es peligroso jugar con la palabra de Jehová. Trae consecuencias funestas a la iglesia. No se juega con la palabra de Jehová.
Sea nuestro sí, sí, sea nuestro no, no. Lo demás de mal procede, dijo Jesús. Tengan cuidado, dice Jesús, cuando estén jurando. Cuídense del juramento. Salomón dice, mejor no hagas voto a Jehová si no lo vas a cumplir. Cuidado, porque Jehová te toma en serio. A mí me gusta lo que dice, tu alma queda ligada a lo que salió por tu boca. Ahí vemos la importancia de la misericordia de Dios. Que pasa por alto a los hombres su ignorancia. Pero no sabemos el día que Jehová no va a pasar por alto. A Moisés Dios pudo pasar por alto lo que hizo aquel día cuando mezcló, cuando usando la vara de Jehová, y no la vara de Jehová como se ha predicado simplemente porque golpeó la peña, sino porque estaba representando a Dios en ese momento, y como estaba enojado con el pueblo, actuó de acuerdo al enojo que tenía con el pueblo. Y Dios no estaba enojado con el pueblo, era él que estaba enojado con el pueblo, y manifestó como que Dios estaba enojado y representó mal a Dios en ese momento. Y ese día Jehová lo estaba mirando muy bien para no pasar por alto a Moisés. No sabemos el día que Dios va a pasar por alto y el día que no va a pasar por alto. Tú no sabes el día que Dios te va a tomar en serio tus palabras. No sabes el día. Por eso cada vez que pronuncies el nombre de Dios, o tú ligues a Dios en tu vocabulario, o en tu expresión, o en tu intención, o en tu voto, o en tu ofrenda, ten cuidado. Cuando no hay temor de Dios, usamos el nombre de Dios hasta para regar. Y vemos el ejemplo de Jefté. Era peculiar en aquella generación. Comprometerse con Dios sin reflexionar. Hermanos, nuestra fe es reflexiva. Nuestra fe no es impulsiva. Es un pecado contra Dios usar el púlpito para manipular al pueblo de Dios. Apelar a las emociones del pueblo. Hacerlo llorar y contarles cuentos tristes. O hacerles promesas de que Dios va a abrir el cielo para ti, para sacarte una ofrenda o sacarte lo que sea. Hacerte llorar, y tú impulsivamente vienes y traes aquí el dinero de tu familia, el dinero de la renta, como lo he visto yo tantas veces. Y tirar sin reflexión, y después quedarte con el dolor en el alma. Ahora no tengo para pagar, y comienzas a dudar de lo que hiciste, y hasta te devuelve muchas veces y no das nada, porque lo hiciste impulsivamente. Por eso Dios nos enseñó por años aquí que cada vez que vamos a pedir, a veces algunos dicen, pastor, usted lo desanima a la gente, porque me vaya a su casa, tome su tiempo, reflexione, no haga nada impulsivamente, tenga cuidado, no lo hagas porque los demás lo están haciendo, piénselo bien, ore bien a Dios. Si usted está convencido que esta causa no es de Dios, no lo haga. Lo que no es de fe es pecado. Toda ofrenda es voluntaria delante del Señor. No se deje persuadir, hágalo bien, hágalo por fe, porque lo que no es de fe es pecado. A Dios no le agradan los impulsos. A Dios le agrada cuando la boca dice lo que hace el corazón, y el Espíritu cumple el compromiso del corazón y del alma. Y nosotros que estamos educando espiritualmente a la nueva generación, tenemos que enseñarles que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Que todo lo que tiene relación con Dios es serio. Que el día que me enoje no voy a tomar la vara para arremeter contra todo el mundo. Y el día que quiero convencer uso las emociones para hacer que la gente sin reflexionar impulsivamente dé o haga lo que sea. Todo lo que se le dio a Dios, dice, ofrenda de corazón, voluntariamente. Dame, hijo mío, tu corazón. Todo lo que no tenga el corazón no lo quiere Dios.
Yo personalmente soy bien cuidadoso cuando compro. Yo no soy impulsivo, me gusta siempre medir. Y los que están conmigo comprando aquí equipos saben que yo les digo, mire, si decidimos que Sony la marca o cualquier cosa, búsquese en todas las tiendas, en el internet, el mismo producto, a ver quién lo vende más barato. Y lo compramos hasta el que lo venda más barato. El mismo equipo, porque hay otra marca que sea más barato, pero no es la misma calidad. Que ser sabio, con mucho cuidado. Hágalo con mucho cuidado, no impulsivamente. Fui a comprar un vestido y casi me llevé media tienda. Y pobre tarjeta, y pobre deuda, y impulsivamente. Y no sabemos, y después, ay, ¿qué fue lo que hice? Ay, Dios mío. Ahora esclavo por años pagando intereses. Y así hacemos con Dios también. Muchos impulsos. El mundo está hecho así, que tú actúes sin pensar. Hay muchos que si hubieran pensado no se casan como se casaron. Dijeron como Sansón, esta agradó a mis ojos. Y yo no te quiero meter duda. Si no hiciste un voto apresurado delante del Señor. Compraste apresuradamente. Hiciste apresuradamente. Abriste la boca en el coraje, como dicen en Puerto Rico, el coraje, en la ira, en el enojo. Y lanzaste una maldición. Y después, ¿cómo tú vas a revocar esa maldición? Yo bendigo a Dios, que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Que neutraliza lo que salió de tu boca. Amén. Amén. Jesús dice, Padre, yo anulo ese voto. Anúlalo. No tienen autoridad para jurar, no tienen autoridad para maldecir. Ahora entiendo por qué Jesús dijo, no juréis por Jerusalén, porque es el estrado de sus pies, ni por el cielo, porque ya está Él en su trono. Vengas al libro de Jueces otra vez. Le voy a contar la historia. En el capítulo 19 y el capítulo 20 del libro de los Jueces narra una historia muy interesante. La voy a decir con pocas palabras y después vamos a la enseñanza. Miren, para no leer todos estos 2 capítulos, ahí habla de un hombre levita, comienza a decir que vino del monte de Efraín, que tenía una ramera, una esposa ramera, que inclusive le fue infiel. Después es otra historia que quizás vamos a detenernos a analizar, pero no quiero concentrarme en eso. El hombre tenía una mujer ramera, andaba con ella, y llegó a una ciudad de Benjamín, Gabaa, creo que se llamaba. Y allí es interesantísimo que este hombre, mire, primeramente, yo no sé si este levita era sacerdote. No sé si era sacerdote, la Biblia no lo dice. Pero sí los levitas servían en el altar. Y Dios dijo, escuchen ustedes, porque este libro nos habla de tantas leyes violadas. Decía que un sacerdote no podía casarse con mujer repudiada ni ramera. Esta no solamente es ramera, le fue infiel y salió a buscarla y a hablarle amorosamente. Por ser levita ya era de Dios, aunque no fuera sacerdote, ya era de Dios. Ya no se podía casar con una mujer repudiada. Y esta era ramera y después infiel. Ahí estaba con ella. Miren, yo porque no puedo detenerme, pero es que en este libro hay tantas revelaciones de desorden. Eso es que no había ley. No había ley, cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso sucede a una generación cuando pierde la guianza de Dios, la guianza de la palabra. Cuando no se basa en la palabra de Dios, sino en las malas prácticas. Pero no quiero detenerme ahí porque es mucho la historia. Este hombre quería irse con su mujer y su suegro
lo detuvo un montón de veces con un montón de cuentos. Quédate porque es de noche, quédate porque es de día, quédate porque el agua es el camino, quédate porque es peligroso si te vas ahora. Hasta que finalmente el hombre dijo, ya déjame ir con mi mujer que me quiero ir, que la vine a buscar porque me la quiero llevar. Versículo 10 más, el hombre no quiso pasar allí la noche, iba a pasar la noche en un lugar, no, ahí no, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Fíjense, hermanos, el criado le sugirió a él, ¿por qué no nos quedamos aquí en la tierra de los jebuseos, que eran cananeos? Dice, no, jamás voy yo a pasar la noche en un hotel en medio de gente paganas. Jamás vamos a pasar la noche en una de las ciudades de Israel. Y eligió a Gabaa de Benjamín. Y allí en Gabaa de Benjamín, estaba en la plaza, para leer la historia, vino un señor, porque eran muy hospitalarios en esos días, y le dice, ¿qué hacen aquí en la plaza? Vengan conmigo a mi casa, y lo lleva a su casa. Cuando está en la casa, dice la Biblia, que se repitió la historia, la única vez en la Biblia que se repite la historia de Sodoma y Gomorra es aquí. La única vez en toda la Biblia. Vinieron los sodomitas homosexuales y pidieron vivir con ellos. Salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, el mismo, igual que Lot, y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y la abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y le envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto cosa tal desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esto no se puede quedar así. Y es verdad, dijeron algo, nunca se ha visto tal cosa, porque en ese tiempo se habían cosas muy raras y extrañas. Terrible, este incidente es terrible. Este incidente yo me tuviera que hablar de lo terrible que es, en todo el sentido. Muy crudo esto. Esto es indigno de Israel, indigno del pueblo de Dios. Pablo, a mí lo que me llama la atención es que que el criado le dio un consejo. Le dijo, mira, vamos a quedarnos en tierra de los jebuseos. ¿Cómo voy yo a morar entre paganos? Es un peligro. Me voy a quedar en una de las ciudades del pueblo de Dios, donde Dios habita, donde temen a Jehová. Dice Pablo hablando de los corintios, pecados que ni aún se nombran entre los gentiles. Hay aquí, en la iglesia de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia porque se sienten seguras y después dicen, ay, me fue mejor allá. Allí nunca me engañaron, allí nunca me traicionaron, allí nunca jugaron con mis sentimientos. Qué triste, qué triste. Cuando en una ciudad de Dios te hacen eso. Pero así era aquella generación.
Ahora, en el capítulo 20, dice el 18. Luego se levantaron los hijos de Israel. ¿Están leyendo conmigo? Y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Así comienza el libro de Jueces. Judá irá primero. Y termina diciendo: Judá irá primero. Es otro mensaje. Pero no voy a detener ahí porque entonces es otro mensaje. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaá. Y saliendo entonces de Gabaá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Dios dijo: vayan, fueron y perdieron. Más reanimados el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Jehová les respondió: subid contra ellos. Segunda vez que Dios dice que vayan. Perdieron la primera vez. Una tremenda enseñanza. Dios dice: vayan. Versículo 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gadá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y escuchen ahora, dice aquí: y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Se ve que este incidente porque Fines era hijo de Aarón y fue aquel que cuando Balaam dio el consejo de que, que introdujeran mujeres al campamento de Israel, recuerdan ustedes que traspasó a aquellos dos, al príncipe y a la otra, y que Dios se lo contó por justicia. Estaba muy jovencito. Quiere decir que esto fue el principio del tiempo de los jueces. Dice: y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: volveremos aún a salir contra los hijos. Mira, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Dios no miente. Las dos primeras veces no dijo que los iba a entregar, dijo que vayan. Una tremenda enseñanza, porque a veces consultamos a Jehová: Señor, ¿debo ir yo a mi país? Arriesgándome que voy a perder la cita, la residencia, vaya. Y después allá no me dejan volver. Señor, ¿no me dijiste tú que vaya y ahora no me dejan volver? Cuando tú envías tu respalda. Dice Dios: yo no te dije lo que iba a pasar, yo dije que fuera. Porque yo te quería llevar allá y dejarte allá, y yo sé que si te hubiera dicho que tú no ibas a volver, tú no vas. Y yo te quería enseñar algo, y es que te quiero allá. Un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Esto es un ejemplo. Señor, acepto este trabajo, acéptalo. Y después tremendo dolor de cabeza. Señor, pero tú me dijiste. Era que yo te quería enseñar algo. Ando buscando ocasión para enseñarte. No siempre que Dios te dice ve, es que el éxito, entre comillas, está asegurado. Sino que Dios tiene un propósito contigo. O cuando Pablo le dijo a Pablo que iba a ir a Roma y que iba a pasar por Jerusalén, no le dijo que prisiones y tribulaciones le esperaban. Hay que conocer a Dios. Y más con los extraños, porque son raros. Dios quería enseñar a la nueva generación cómo actuaba Él, su conducta, para que la nueva generación lo conozca. Así va a ser con nuestros hijos. Así va a ser con ellos.
Pero va a haber una tercera vez que Dios va a decir, ahora los voy a entregar en tus manos. Bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Ganaron la batalla para hacer todo bien breve. Ganaron la batalla. Y pasó algo muy interesante. Miren, entonces ellos hicieron un voto, 21:1 para que ahora entramos en tema aquí. Dice aquí, los varones de Israel habían jurado en Mizpa cuando se reunieron todos diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. ¿Qué hicieron ellos? Un voto. Se metieron en un lío. En Mizpa fue que se reunieron la primera vez para decidir pelear con Benjamín. Y todavía no han entrado a la batalla. Hicieron un voto. No daremos nuestras mujeres a los de Benjamín. Sin saber lo que iba a acontecer. Y vino el pueblo a la casa de Dios. Y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto. Y dijeron, fíjense hermanos que esta vez se humillaba. Esto fue al principio del libro de los jueces. Aunque está al final. Lo sabemos por Fines, que todavía estaba vivo. Él no podía estar vivo 300 años después. Se ve que fue al principio. Quizás cuando nació en el desierto tenía 17 cuando entró. Y 40 más en tiempo de José, 65 u 80. Y quizás tenía 20 más después que se murió Josué. Tono de Fines. En ese tiempo se consultaba a Jehová todavía. Estaban comenzando. Escuchen ahora. Versículo 3. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel que falte hoy de Israel una tribu? Porque ellos acabaron con los de Benjamín. Solamente escaparon unos cuantos hombres que se metieron en una cueva. Versículo 4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. O sea, juraron otro juramento. El primer juramento es, no daremos, díganlo conmigo, no daremos nuestras hijas a los de Benjamín. Segundo juramento, el que no venga a la batalla tiene que morir. Eran tremendos haciendo votos y juramentos. Escuchen ahora. Seguimos. Versículo 6. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Ahora viene el dolor. ¿Qué haremos en cuanto, dice, qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había subido al campamento a la reunión. Porque fue cortado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores fue contado el pueblo. Fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres. Wow. Dice, de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón. Y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. ¿Saben ustedes por qué hicieron esto? Porque ellos destruyeron a todos los varones de Benjamín. Y solamente escaparon como 300 hombres, no recuerdo ahora la cifra, y se escondieron en una cueva. Pero como ellos habían jurado, oigan esto, como habían jurado que no iban a dar sus mujeres a los de Benjamín,
dijeron, entonces viene el dolor de haber actuado y después pensado. ¿Qué hemos hecho? Ahora hemos destruido una tribu de Israel. Y hemos hecho juramento. Ahora, ¿cómo se va a multiplicar esa tribu? Y van a ser como la arena del mar, como Dios prometió en el pacto a Abraham. ¿De qué manera se va a cumplir esa palabra? Hemos hecho una brecha en Israel. Entonces, porque eran judíos, los judíos son sabios, muy astutos. Dijeron, vamos a ver si hay alguien que no haya venido a la batalla el día que lo citamos, porque hicimos un juramento de que el que no venía tenía que morir. Y entonces, cuando contaron el pueblo, no había nadie de Gabes Galaad. Dijo, aquí está el asunto. Así que vayan 12,000 hombres y maten ahí hasta las moscas, mujeres y niños. Espérense. Espérense. Vamos a ver la cosa. Ya que hicimos un voto, y hemos ligado nuestra alma con nuestra boca, vamos a arreglar las cosas. Maten a todos, menos a las vírgenes. Y ahí arreglaron el voto y salieron con el voto. Y encontraron allí 400 doncellas. Así que se las llevaron a los 300 o no sé cuántos, no me acuerdo de la cifra porque no leí completo, que estaban en la cueva. Pero faltaron mujeres. ¿Y ahora qué hacemos? 400 mujeres no son suficientes. Hicimos un voto. Fíjense cómo arreglan con un voto el otro voto. El voto de no dar mujeres se resuelve con el voto de que juramos que el que no venga a la batalla debe morir. Así que hay que matarlos a todos. Pero vamos a hacer un arreglo en el voto. Cuando usted daba un voto, dice, ¿qué leímos en números? Que se debía de cumplir tal como salió de la boca. ¿O no? ¿Y por qué ahora perdonar a las 400 mujeres doncellas? Porque así arreglamos el voto. Ve el asunto cómo se juega. Muy parecido, ¿eh? Diga conmigo, rejuego. Eso es costumbre religiosa, rejuego. De eso viven los abogados. Sacan a los delincuentes de la cárcel con las debilidades de la redacción de la ley. Está redactada así, me voy por acá. Escuchen ahora, no se ha terminado todavía. Miren lo que... Versículo 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Volvieron entonces los de Benjamín y les dijeron y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Gabes Galaad, mas no les bastaron estas, que sí que faltaron mujeres. Escuchen ahora de qué se valen. Escuchen ahora. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Qué triste cuando Dios hace una brecha. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Ellos acabaron con medio mundo. Escuchen ahora. Dijeron, miren ahora el arreglito. Dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, aparentemente temor al juramento, diciendo, maldito el que diere mujer a los benjaminitas. Ahora bien, diga conmigo, ahora bien. Me gusta ese ahora bien. ¿Cómo arreglamos las cosas nosotros a veces? Eso es lo que nuestros hijos ven y la nueva generación en nosotros. Cómo jugamos con la palabra y la arreglamos.
para salir bien. Dice, ahora bien, como hemos jurado, hay una maldición y no queremos que nos caiga esa maldición encima. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiestas solemnes de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, oigan bien, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a la tierra de Benjamín. En otras palabras, róbenselas. En otras palabras, nosotros no se la estamos dando. Ustedes se la están robando. Pero ellos se le están dando el consejo. No se la estamos dando. Ellos se la están robando. Es otra cosa. Se las llevaron, las secuestraron a las vírgenes. No tenemos ninguna. Eso no cae en el voto. Porque no se le hemos dado voluntariamente. Ellos las tomaron. Pero le estamos aconsejando que lo hicieran. Ahora bien, ¿no se les parece esa conducta a las nuestras hoy? ¿Cómo arreglamos las cosas de Dios para que nos salgan? Yo no hablé mentira. Yo lo hice así. Eso no implica una mentira. Así dijo Abraham. Abraham dijo, yo dije es mi hermana. ¿Acaso no es mi hermana? Claro que es mi hermana, hija de mi padre. Pero la pregunta fue, ¿es tu mujer? No te preguntaron si es tu hermana, te preguntaron si es tu mujer. No pasa a veces cuando tenemos una entrevista con Seguro Social, con el welfare, con trabajo, y arreglamos las cosas y decimos lo que nos y contestamos lo que nos están preguntando. Y yo no dije mentira, porque la pregunta fue esta y yo respondí así. Yo no hablé mentira. Pero según la ley, una cosa son las letras de la ley, otra cosa es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley incluye la intención del corazón. Aún con el silencio tú puedes mentir. Depende de la intención. Vienen como con un voto, resuelven el otro voto y después enseñan a robar mujeres para que la maldición no nos caiga. Así no violamos el voto, porque la ley dice que tiene que ser ellos como salió de nuestra boca. Y así lo vamos a cumplir. Pero el voto no incluye que se la roben. Aunque nosotros estamos dando el consejo. Versículo 22. Y se vinieron los padres de ellas a sus hermanos, dice, a demandárnoslas. Nosotros le diré, si vinieren, perdón, es condicional, si vinieren, lo repito el 22, si vinieren los padres de ellas, o sea, de las jóvenes doncellas de Silo, o sus hermanos, a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. En otras palabras, ustedes no se las dieron, ellos se las robaron. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su casa, saliendo de allí cada uno a su heredad. En aquellos días
No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué lindo que termina así el libro. No es una casualidad que termina así. Así termina el libro. Después de un incidente así, tenía que terminar así. Eso me dice a mí que Dios no aprobó ese juego. Ahora entienden ustedes por qué Dios 3 veces dijo, vayan. Venían humillados. Vayan. Venían humillados. La tercera vez se humillaron, presentaron ofrendas, ayunaron, hicieron de todo. Y Dios dijo, ahora sí, vayan. Ahora los voy a entregar en vuestras manos. Qué tremenda enseñanza para nosotros, amados. Yo no sé si Dios nos va a dar más mensajes sobre este libro. Nos dio 5. Número de gracia. ¿Qué hemos aprendido con estos mensajes? Te voy a resumir el mensaje que Dios nos ha dado. El mensaje que Dios nos ha dado del libro de los jueces es: que a Dios no se le conoce por información, sino por revelación y con experiencia con Él. Que podemos y debemos enseñar a nuestros hijos con las palabras habladas y con nuestras vidas. Que es un deber hacerlo. Y es un riesgo no hacerlo. Y es un pecado no hacerlo. Pero hay una parte que no la hacemos nosotros, que la hace Dios. Y es dar a nuestros hijos, estoy hablando de los naturales y de los ministros y también las ovejas que han de ocupar el lugar nuestro cuando no estemos nosotros, o sea, la nueva generación en lo espiritual. Ellos no van a conocer a Dios por las experiencias nuestras, sino por sus propias experiencias. Como dice el libro de los jueces, Jehová no va a destruir a todos los enemigos. Con los mismos enemigos que tú peleaste, Dios va a dejar un remanente de esos enemigos para que peleen nuestros hijos, para que tengan una experiencia con Dios y Dios se manifieste y vean el poder de Dios y el cuidado que Dios tiene con ellos. Primera enseñanza. Segunda enseñanza que Dios nos da es que nuestro deber es el deber del que siembra. Sembrar en ellos por la palabra y con el ejemplo la semilla de la verdad. El que siembra hace los surcos, deposita la semilla y ya no puede hacer nada más. Lo que sigue le corresponde a Dios, que es mandar la lluvia temprana y tardía, hacer brotar la semilla y dar el fruto. Así que ahí terminaste con el testimonio hablado y el testimonio de tu vida. No puede hacer más nada. Tercera enseñanza: Dios tratará con nuestros hijos. Tratará con ellos. No importa su extravío, porque en ellos hay una elección. Serás salvo tú y tu casa. El ejemplo de Sansón: Dios eligió a Sansón y le dio fuerza para, a través de su fuerza, vencer a los enemigos de Israel y libertar a su pueblo. Pero Dios no pudo usar su fuerza. O sea, usó más su debilidad que sus fuerzas. Él hacía todo al revés y Dios lo que hacía al revés lo usaba como pretexto contra los enemigos para vencerlos y destruirlos. Enseñanza: que no importa el extravío de nuestros hijos, tarde o temprano Dios cumplirá su propósito con ellos. El caso de Gedeón, testimonio de que ellos conocían a Dios por información, ya que él dice: nuestros padres nos contaron de las maravillas. ¿Por qué somos esclavos de nuestros enemigos?
Si Dios hizo tantos milagros en el pasado, según nos cuentan nuestros padres, Dios le da a Gedeón una experiencia. Al final Gedeón termina adorando, haciendo de tropiezo a Israel, haciendo un efod que era como un ídolo, mostrándonos a nosotros que era costumbre en esos días, era normal la mezcla entre lo santo y lo sagrado, entre el culto al verdadero Dios y la idolatría, lo que llama el sincretismo. Lo vemos en estas últimas narraciones. La mezcla entre lo bueno, lo malo, no se distinguía. Y las generaciones, porque eran varias en los 300 años de los jueces, hacían y repetían lo mismo que habían visto con sus ojos. Enseñanza para nosotros. Al final, la enseñanza es que no debemos perpetuar los errores por temor y amor a Dios, por preservación para nosotros, para correr bien y sobre todo para no dejar ese legado y esa herencia a los que han de venir después. Porque tal como nosotros actuemos, actuarán ellos, porque ellos harán lo mismo que han visto en nosotros. Si jugamos con lo espiritual y sacamos provecho, si somos impulsivos y salimos de los problemas torciendo la palabra de Dios o adaptándola a nuestras debilidades, la nueva generación no va a temer a Dios, porque va a ver que lo que va a aprender, lo que va a aprender es un juego. Con Dios se juega. Lo llamo cuando lo necesito, lo uso cuando me conviene. El reto para nosotros es que Dios nos lleva de gloria en gloria. Eso significa que nosotros tenemos que ser mejores que los que nos dieron la palabra, o sea, la pasada generación. Y nosotros y nuestros hijos tienen que superarnos a nosotros. Y para nuestros hijos superarnos a nosotros, nosotros somos los que tenemos que arar el campo para ellos y sembrar la semilla para ellos, para cuando ellos vengan cosechen lo que nosotros hemos sembrado. Dale un aplauso al Señor. Si nosotros sembramos bien, nuestros hijos, los que han de venir después de nosotros, cosecharán gloria y hermosura para Dios. Dios será glorificado y ellos podrán dar a la generación que sigue más de lo que recibieron de nosotros. Y Dios alcanzará su propósito y será el Dios de las 1000 generaciones. Levántate y oremos. En el nombre de Jesús. Contesta la oración allá, contesta la oración allá, más allá de estas 4 paredes, a tu pueblo que está en las naciones. Oro por la iglesia de Cristo en los 5 continentes, en los 4 cabos de la tierra. Oro para que el espíritu de esta palabra llegue allá. Ahora mismo, por la autoridad de Dios, deshacemos la hipocresía religiosa, la levadura de los fariseos, para que llegue el ácido de sinceridad, de la simpleza de Jesús. Hombres íntegros y veraces, una generación que honre a Dios. Eso es lo que oramos para la iglesia de Cristo de las naciones, para ti, para nosotros. Que Dios oiga nuestra oración, que añada más de lo que expresó nuestra boca, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.